doctor Julio César Crivelli. Buenos días. Lo vamos a invitar para que se acerque. Estará acompañado en este panel de cierre por Franco Gagliardo. Contarles, mientras terminan de ordenar todo, respecto del doctor Crivelli, quien es presidente de la delegación de la Ciudad de Buenos Aires de la Cámara, que es abogado, premio universitario, especialista en temas de obra pública e infraestructura. Publicó numerosos trabajos en revistas especializadas sobre infraestructura, así como artículos periodísticos sobre temas económicos de actualidad. Ha ocupado distintos cargos públicos y privados. Entre ellos podemos mencionar consejero de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, director de la Dirección Nacional de Vialidad y director del Banco Hipotecario. Actualmente se desempeña como titular del estudio jurídico Julio César Crivelli, Asesores Jurídicos, como consejero de la Cámara Argentina de la Construcción y presidente de la Delegación de la Ciudad de Buenos Aires de dicha entidad. Es también consejero consultivo de COAS y vocal de la Comisión Directiva de la Asociación Amigos del Museo de Bellas Artes. Con él vamos a compartir el último panel de este seminario que hemos denominado Propuesta de la Cámara. Está referido al proyecto de ley y, como les decía, lo acompaña el presidente de la delegación local, de la Delegación Rosario de la Cámara, para luego hacer el cierre. Doctor Crivelli, buenos días, bienvenida. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias a la Cámara, a la Delegación Santa Fe de la Cámara y a sus autoridades por haberme invitado. Bueno, yo creo que a lo largo de los paneles que han escuchado, por lo que oí recién, ya prácticamente se ha dicho muchísimo, casi todo, ¿no? Yo voy a hacer algunas reflexiones, algunas muy genéricas y otras, todo lo contrario, bastante específicas. Lo genérico es infraestructura y desarrollo humano, ¿no es cierto? Nosotros nos hemos acostumbrado a que la infraestructura la tiene que desarrollar el Estado. Pero esto solo es verdad desde la crisis capitalista de 1929. La realidad es que desde la Revolución Industrial en adelante, hasta esa crisis, la infraestructura la desarrolló siempre el sector privado. Por una sencilla razón, porque a partir de la Revolución Industrial, la necesidad de infraestructura todo el tiempo crece, y no es que va detrás del desarrollo humano, va adelante del desarrollo humano. Es la infraestructura la que posibilita el desarrollo humano, de manera tal que los fondos fiscales no alcanzan nunca. Además es muy injusto, como dijo recién la doctora. Pero independientemente de la justicia o de la injusticia, el problema básico es que si queremos un altísimo desarrollo humano, en el mundo moderno necesitamos una altísima inversión en infraestructura y no hay ningún fisco que le pueda alcanzar la plata, dejando de lado la ineficiencia normal de la estructura fiscal para acometer obras de infraestructura. Yo voy a hacer un panorama también sobre cuál es nuestra situación actual como en nuestro país, ¿no es cierto? Bueno, yo creo que esto todos ustedes lo conocen, pero vale la pena recordarlo para saber a qué nos enfrentamos y qué es lo que tenemos que hacer. Bueno, tenemos una crisis en infraestructura de energía, todos lo conocen y lo viven, en gas y petróleo, del autoabastecimiento, que fue una política de Estado de décadas, hemos pasado a la dependencia. En vialidad seguimos con la red nacional de caminos pavimentada que teníamos en 1940, 35.000 kilómetros. Los caminos rurales también son los diseñados en la década del año 30 para camiones de 90 caballos, ahora los camiones tienen 300. La cuenca hídrica no está regulada, cada vez que hay lluvias extraordinarias es un drama, durante 2 o 3 años los campos quedan con producciones disminuidas o sin producciones. Tenemos problemas en los puertos, problemas de dragados de acceso y también problemas de comunicación fluvial porque también faltan dragados, falta todo el sector norte de la hidrovía. La comunicación con Brasil tiene 2 puentes, la comunicación con Chile tiene un paso, bueno, ahora 2, perdón, el paso de Jama. En agua y cloacas tenemos un déficit muy alto, en cloacas del 70%. El sistema ferroviario, teníamos el tercer sistema ferroviario del mundo, 44.000 kilómetros de vías, no lo tenemos más.
Tenemos problemas en la infraestructura social, en salud, en seguridad, en justicia, en educación y en defensa. Y tenemos 2 millones de viviendas de déficit. Esta es la situación de una foto de Argentina de hoy. Así que vamos a tener que hacer algo. El subdesarrollo va desde la centralidad hacia la periferia, y en la extrema periferia realmente es penoso. Y por otra parte, bueno, esto es repetido, las economías regionales tienen problemas graves, etcétera, etcétera. Es evidente lo que decíamos recién y lo que se ha dicho en paneles anteriores que escuché sobre la insuficiencia del erario público para la financiación. La financiación fiscal es simplemente imposible. Si Argentina creciera un 4% anual, necesitaría durante los próximos 5 años una inversión de 30.000 millones de dólares por año. Estamos muy abajo de eso. Esto equivale casi al 5,5% del PBI y estamos en el 1,8 o algo por el estilo. La tendencia mundial, digamos, a partir de los años 70 es la inversión de capital privado en la infraestructura. Esta tendencia comenzó en Europa de la posguerra y se fue afirmando cada vez más. En Argentina comenzó tarde, como vamos a ver, comenzó mucho después, recién en los 90. Pero Argentina, bueno, un primer punto que es político, es que la realidad es que la inversión privada en infraestructuras públicas es imposible en los populismos y en los dirigismos económicos. O sea que hace falta una democracia occidental y un sistema capitalista, que puede ser más o menos profundo, más o menos social, pero estos dos elementos son absolutamente imprescindibles. Hace falta libertad de mercado y hace falta respeto a los derechos de propiedad, los property rights del derecho anglosajón. Argentina tiene una experiencia profunda que yo la voy a recordar lo más rápido que pueda. Entre 1870 y 1940, Argentina protagonizó un crecimiento enorme de su infraestructura, básicamente a través del único contrato de participación público-privada que existía en ese entonces, que era el contrato de concesión. Nosotros recordamos al gaucho Martín Fierro, ¿no es cierto?, que pasa al desierto y llora. Bueno, lo que cruzaba era la frontera de Azul, y cruzaba en 1860. En 1870, 80, eso se convertía en la pampa húmeda, la cuenca agropecuaria más rica del mundo. ¿Qué pasó en el medio? Pasaron los ferrocarriles, pasaron los caminos, pasaron los colegios, los juzgados, las comisarías, los puertos, los silos, los elevadores de granos. Y todo eso se hizo con capital privado. Argentina creció sorprendentemente, ¿no? Porque se suponía que Brasil y México, dos colonias muchísimo más desarrolladas que una colonia del fin del mundo como Argentina, iban a ser los líderes del crecimiento latinoamericano. No lo fueron. Argentina fue la primera en decretar la libertad de la esclavitud, fue la primera en darse cuenta de la necesidad de la inmigración, la educación gratuita, libre y obligatoria, y este fenómeno formidable de la inversión en infraestructura. Porque todo eso, lo de la inmigración y lo de educación y todo lo demás, hubiera resbalado si no hubiera sido por el asidero que dio la enorme inversión en infraestructura que pudo hacer Argentina. En 1930 Argentina entra, a partir de 1930 a 1942, entra en el paradigma del logro filantrópico, ¿no? El Estado se hace dueño de todo, como todos los logros filantrópicos, el Estado argentino va derivando desde una reivindicación heroica de los 30 a un populismo rampante en los 50. Hay una fuerte intervención económica, se nacionalizan todas las concesiones, o sea, todo el sector privado que había generado y desarrollado toda esta infraestructura en Argentina, todo esto es nacionalizado, entra en un grado de ineficiencia realmente
muy alto, hay tarifas políticas para todo, no hay inversión en mantenimiento, no hay inversión en crecimiento. Primer gobierno democrático en 1983 sigue igual, no logra, aunque al final del periodo de Alfonsín se dan cuenta de la necesidad de que la intervención del capital privado no logra desprenderse, y quizás también por la incomprensión de la oposición, no logra desprenderse de las empresas del Estado, que eran una especie de tortura para el presupuesto fiscal. Y llegan los 90 con una altísima hiperinflación y entramos de nuevo en la inversión de capital privado, pero no por vocación, sino porque no hay más remedio. Con un alto nivel de corrupción, pero aún así, la década de los 90 son el periodo de más alta inversión de Argentina desde 1930. Esta es la realidad. Hecha absolutamente por el capital privado. Yo me acuerdo que comprábamos departamentos para tener un teléfono, ¿no? Habíamos llegado a un punto que era ya escandaloso. Yo les voy a leer un informe, por ahí algunos de ustedes lo conocen, ¿no? Dice: nuestro país tiene una potencialidad económica que tendrá que aprovechar a fin de acelerar el ritmo de su producción y satisfacer sus crecientes necesidades de consumo, imprimiendo al desarrollo un sentido humano. Poderosos obstáculos se oponen momentáneamente. Primero, no es posible acrecentar las importaciones de materias primas, combustibles y equipos requeridos por el ritmo más activo de la producción. Segundo, ese mayor ritmo requiere importaciones y la precaria situación de los cambios y del arbitraje de monedas no permite realizar esas importaciones. Tercero, aunque estos bienes pudieran importarse, no habría fuerza motriz suficiente para accionar maquinarias y equipos debido a la grave crisis de energía. Cuarto, si tuviéramos la energía, la producción no podría moverse por la notoria descapitalización de todo el sistema de transportes y puertos. El consumo excesivo se ha hecho a expensa de las inversiones de capital. Esto podría ser un resumen de lo que yo leí recién, pero está escrito en 1955. Lo escribió Raúl Prebisch con relación al primer populismo argentino y el estado de la infraestructura en ese momento. Estamos igual. Entonces, ahora nosotros tendríamos condiciones mínimas para arrancar este proceso verdadero de reconstrucción. Son cosas obvias, las voy a leer rápidamente, pero digamos, tenemos que salir del control de cambios, la prohibición de indexar luce absolutamente absurda si queremos invertir en infraestructura, lo mismo que la prohibición de girar dividendos al exterior, las restricciones a la importación, las restricciones al arbitraje. Estas son muy curiosas porque son incorporadas por el nuevo Código Civil. Denota, no sé, una profunda incomprensión de cómo se desarrollan en el mundo moderno los negocios privados, ¿no? Mientras el mundo tiende al arbitraje, nosotros tendemos a lo contrario. Bueno, y ahora después de este panorama de cómo estamos hoy, ¿qué sería una descripción de los contratos más importantes que necesita nuestro país y que necesitamos desarrollar? Y también, sobre el final, unas recomendaciones que están basadas en la legislación comparada. Bueno, los dos contratos centrales y tradicionales desde los años 70, ¿no es cierto? O sea, en tiempos antiguos solamente existía el contrato de concesión y ahora existe el contrato de concesión y también el contrato de asociación público-privada o de participación público-privada, tiene distintos nombres. El contrato de concesión se usa cuando hay un flujo en el uso. Tengo un camino que tiene un tránsito medio diario suficiente como para amortizar la inversión, lo hago por una concesión. Alguien hace la inversión y cobra con el peaje. Lo mismo otras facilidades de infraestructura, siempre que tengan capacidad de que el flujo del uso pague, o sea que la explotación pague la inversión. Y el contrato de APP, que es exactamente igual, pero la diferencia es que el flujo, vamos a ver que esta diferencia única desde el punto de vista conceptual es enorme desde el punto de vista del riesgo, el flujo de uso no existe
lo que existe es un flujo proporcionado por pagos diferidos del Estado. Normalmente a este último caso se lo llama contrato de APP o de participación público-privada, como lo llama nuestro decreto 1291. Y después están unas APP, asociaciones público-privadas, que se llaman institucionales, que en realidad en Argentina nunca han tenido ningún éxito, que son las sociedades mixtas, las asociaciones del Estado a través de fideicomisos. Bueno, en realidad, salvo casos muy chicos, esto para grandes infraestructuras nunca pudo funcionar bien. En otros casos, por ejemplo, en Italia y en España y en Francia se han hecho grandes obras con este tipo de sistemas. En Argentina ha sido siempre una cuestión marginal que ha quedado al costado. Los elementos integrantes de cada contrato son, bueno, el diseño, donde evidentemente el diseño privado aporta muchísimo, la capacidad de diseño en esta visión de la infraestructura que yo estoy dando, que es que la infraestructura viene antes que el desarrollo y provoca el desarrollo. El diseño privado, primero no se le puede pedir a un Estado que conozca todas las infraestructuras posibles y sea capaz de diseñarlas con eficacia. Sería absurdo y además tendría un costo enorme. De manera tal que el diseño privado viene a complementar esta necesidad. El segundo elemento es la financiación. La financiación es el elemento más importante de todos y el que más está en crisis en nuestro país. No es posible casi financiar nada, tampoco es posible financiar infraestructura. Es más, es mucho más difícil porque los riesgos son muchísimo más altos. Los elementos de la financiación, bueno, tienen que ver con, hay que bajar el riesgo país, hay que reconstruir un mercado de capitales. Nosotros siempre, esto además en Rosario es un homenaje porque es una ciudad señera en la bolsa, en el mercado de capitales y en la comprensión de los mercados, ¿no es cierto? Argentina siempre marcha al revés del mercado de capitales, no sé, pero parece que nos parece mal. La nacionalización de las AFJP no es una medida muy inteligente si lo que nosotros queremos es tener un mercado de capitales grande y activo. Entonces, tema mercado de capitales, que es un tema muy importante, porque las concesiones argentinas, o los APP argentinas, solamente se van a poder financiar con inversión directa extranjera. Es muy difícil, nosotros no tenemos un mercado de capitales de un tamaño tal que pueda afrontar financiación de infraestructuras de cierta envergadura. También eso nos lleva a un tema de arbitraje de monedas, cómo se mitiga el riesgo del arbitraje de monedas, porque si casi todo el dinero necesario para invertir en infraestructura lo vamos a tener que tomar en el exterior, como sucedió también durante los 90, ese arbitraje de monedas, sobre todo en las concesiones, donde el uso se paga con moneda local y hay que arbitrar con un préstamo que está en moneda extranjera, naturalmente hay que imaginar mecanismos de mitigación para el arbitraje de monedas. Después, bueno, viene la parte más fácil de todas, que es construirla a la obra, con todos sus riesgos, que son los riesgos normales de construcción. Y en la contraprestación, sobre todo en las concesiones, pueden ser peajes, tarifas, cánones. En las APP, como dije yo recién, son pagos diferidos. También existe el shadow toll, el peaje sombra, o sea, el pago el pago a través del Estado de una tarifa que está proporcionada al tránsito. Se usa especialmente en las autopistas, etc. Las zonas comerciales, los terceros beneficiarios, son todos elementos que configuran la contraprestación. Las asociaciones público-privadas, el contrato de participación público-privada, tiene un solo modo de contraprestación, que es el Estado, que va a pagar con pagos diferidos. Ya veremos más adelante cómo. La tasa de interés para Argentina hoy es cara, tenemos que hacer esfuerzos enormes para ver cómo se baja nuestro riesgo país. Cualquier operación
de inversión en infraestructura arranca por la comparación con los bonos soberanos. Si la tasa de retorno no es más alta que los bonos soberanos, una inversión de bajísima liquidez, como es una inversión en infraestructura, carece absolutamente de sentido. De manera tal que la TIR que van a pedir los inversores para Argentina hoy es muy alta. Es un tema del cual hay que preocuparse inmediatamente, porque cuando la TIR es muy alta, hay un montón de infraestructuras que sencillamente no pueden hacerse porque tienen costos tales que se reflejan en contraprestaciones que no son parecidas al costo medio de uso, ¿no es cierto? Autopistas con peajes ridículos o cosas por el estilo. Bueno, estos contratos, los contratos de concesiones y de asociación público-privada, sufren riesgos a lo largo del tiempo, son contratos muy largos, tienen riesgos macroeconómicos, riesgos legales. Los riesgos macroeconómicos en Argentina son especialmente importantes. Los riesgos legales. Por ejemplo, en el riesgo macroeconómico, fíjense que las concesiones de los 90 fueron demolidas por razones ideológicas. La ley 25.561 contemplaba un mecanismo de renegociación para que subsistieran, manteniendo la ecuación económico-financiera. Sin embargo, ese mecanismo no fue respetado, en la mayoría, muchas no fueron renegociadas, muchísimos actores, o sea, concesionarios, hicieron pleitos de arbitraje ante el CIADI. Nosotros en el punto de partida, digamos, de un nuevo sistema de concesiones, tenemos que pensar en cuál es el mecanismo de mitigación que le vamos a dar a los riesgos macroeconómicos. Riesgo de expropiación, riesgo financiero del cual he hablado, el riesgo de cambio, el riesgo de tasa, los hechos del hombre, o sea, huelgas, terrorismos, la demanda. Los riesgos de las APP, en cambio, son mucho más restringidos, solamente son en la etapa de la construcción, porque en general el riesgo de pago del Estado se lo considera bajo. Bueno, ahora veamos por un minuto el estado de nuestra legislación y qué es lo que debiéramos hacer para afrontar el futuro si queremos inversiones en infraestructura a través del sector privado. Bueno, hace algunos años en casi todos los países activos en la inversión privada en infraestructura se dio un cambio de paradigma muy fuerte. Los antiguos contratos de colaboración público-privada se dirigían fundamentalmente a transferir riesgos. El Estado quería sacarse riesgos de encima y que viniera un privado y le resolviera todo esto bajo su propio riesgo, con algunos mecanismos de mitigación, etc. No importaba mucho el principio básico de que a mayor riesgo, mayor tasa de interés. Se suponía que eso se diluía en la contraprestación de la infraestructura. Sin embargo, las crisis de los 90, la crisis rusa, la crisis del tequila y sobre todo, y mucho más fuerte, la crisis del 2009, puso en evidencia que este paradigma no soportaba el análisis. Y se cambió este paradigma de la transferencia de riesgos por el mantenimiento de la ecuación económico-financiera original del contrato. O sea, pasamos de un contrato de alta aleatoriedad, un contrato donde la suerte influía muchísimo, y el riesgo, a un contrato donde se trata de bajar los riesgos y no se trata tanto de transferirle riesgos al sector privado en forma frívola, sino analizar cada riesgo que se transfiere, si es realmente posible que el sector privado lo absorba de verdad y cuánto cuesta, porque a veces cuesta mucho. ¿Y por qué fue esto? Bueno, esto fue porque en la crisis de 2009, sobre todo, en las anteriores también, se puso de manifiesto que los gobiernos afrontaron las quiebras de las concesiones. Las concesiones quebraron, en Italia, en Francia, en Inglaterra, quebraron. Las soluciones eran dos.
rescindir el contrato, mandarlo a la quiebra al concesionario, hacer una nueva licitación con un nuevo concesionario que naturalmente en su contraprestación iba a incorporar el costo del riesgo acaecido. De manera tal que el costo de operación de la concesión iba a ser exactamente el mismo que pretendía el anterior que se había ido. Por lo cual se eligió mantener a los concesionarios que estaban. El mantenimiento de los concesionarios que estaban en contratos donde se hablaba de transferencia de riesgo, de transferencia de riesgo y de transferencia de riesgo, hizo que se hicieran negociaciones contrarias a los contratos, negociaciones que fueron sumamente objetadas por razones de corrupción, etcétera. Uno no sabe si la hubo o si no la hubo la corrupción, pero digamos que fue toda una cosa gris que hizo que se cambiara fundamentalmente este paradigma de la aleatoriedad a la conmutatividad, o sea, de lo imprevisible y riesgoso a lo previsible y de bajo riesgo. Entonces, ¿cómo este principio general, cómo se fue plasmando en las distintas legislaciones? Bueno, yo hice un análisis, pero no los voy a aburrir con este análisis específico, de las legislaciones de España, Colombia, Chile, Brasil, Uruguay y Perú, las cuales siguieron todas este paradigma a partir del año 2000. ¿Y por qué hice este análisis? Porque evidentemente existe un mercado de concesiones. Los inversores en concesiones van a mirar siempre a dónde están mejor protegidos. ¿Y por qué si están bien protegidos en Colombia o en Chile o en Uruguay van a venir a Argentina a arriesgarse locamente con leyes que están desactualizadas y que no contemplan los parámetros? Es decir, estamos fuera de la competencia, es así de simple. Bueno, si nosotros queremos volver a la competencia, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Bueno, primero ordenar la legislación, que siempre la legislación en nuestro país es asistemática y caótica. Tenemos por un lado una ley de concesiones, por otro lado una ley de participaciones público-privadas. Esas dos leyes hay que tratar de fundirlas en una sola, con capítulos diferentes para cada contrato, lógicamente. El primer tema es asentar el paradigma del mantenimiento de la ecuación económico-financiera del contrato, o sea, de la ecuación económico-financiera original. O sea, que la TIR se mantenga vigente a lo largo de todo el contrato. Esto es la base central de los nuevos contratos de concesión y también de los nuevos contratos de APP. Lo contrario, como decíamos recién, la transferencia frívola del riesgo implica altísimos costos financieros y a veces la imposibilidad directa de hacer infraestructuras. El otro tema es la estabilidad del régimen legal. Voy a dar un ejemplo. En Chile, durante la administración de Bachelet, se cambió, empeorando bastante, el régimen que fue señero de concesiones de Chile. Un régimen formidable que transformó Chile. El régimen sigue siendo bueno, simplemente se agregaron elementos estatistas al régimen y regulaciones, pero no alcanzan para empañar un régimen que en sí mismo es muy, muy bueno. Cuando se produce este cambio de régimen, los concesionarios que estaban actuando tienen que optar en 90 días por mantener el antiguo régimen legal o adoptar el nuevo. Bueno, casi todos los concesionarios, creo que salvo uno o dos, se quedaron con el antiguo régimen legal. Pero esto indica una garantía enorme de respeto para quien ha invertido cantidades enormes de dinero, y este acto, que no está previsto explícitamente en la Constitución chilena, o sea, el Parlamento chileno pudo haber hecho lo que le daba la gana, sin embargo, este acto refuerza la confianza del mercado en la actitud chilena de respeto hacia las inversiones. Bueno, el tema de Argentina, nosotros tenemos una jurisprudencia en el sector privado totalmente contraria a esta, que se ha plasmado en el nuevo Código Civil, según la cual todas las situaciones jurídicas no consolidadas se les aplica las leyes nuevas. Es todo lo contrario.
Yo no digo que el Código Civil esté mal o que haya que modificar el Código Civil. Digo que si nosotros queremos inversión en infraestructura, habría que ser cuidadosos en las leyes que regulan estos contratos sobre este punto específico. No tenemos tampoco sistemas en la ley, aunque se han hecho sistemas en nuestras leyes, en nuestra práctica se han adoptado sistemas de recomposición. La realidad es que Argentina en sus leyes no tiene prevista la recomposición por los riesgos no imputables al concesionario o al encargado del proyecto. Normalmente lo que existe en el mundo es la recomposición que se llama por el proyecto. O sea que si ha acaecido un riesgo que altera la tasa interna de retorno del contrato, para volver esa tasa interna de retorno a su valor original, lo que se hace es jugar con el plazo, con la contraprestación o con las inversiones, disminuyéndolas o postergándolas o aumentando o disminuyendo la tarifa o aumentando los plazos o disminuyéndolos. Argentina no tiene legislación sobre la recomposición ni por el proyecto ni de ninguna otra manera. Tenía un decreto reglamentario de la Ley de Concesiones 469/95, bueno, pero está derogado, no existe más. Otro tema importante es el tema de las facultades exorbitantes. A nuestros administrativistas les apasionan las facultades exorbitantes, o sea que el Estado puede hacer lo que le da la gana. Nunca escriben sobre la indemnización, jamás, ni tampoco cómo se ejercen estas facultades exorbitantes. Bueno, en el derecho administrativo en general yo tengo mi opinión, pero en esta cuestión, en la cuestión de la inversión privada en infraestructura, con los altísimos riesgos que tiene, el ejercicio de las facultades exorbitantes son la de interpretar el contrato como le parece y aplicar su propia interpretación hasta que una sentencia judicial diga lo contrario. En la Argentina una sentencia judicial contra el sector público tarda entre 7 y 9 años. La capacidad de revocar el contrato, la capacidad de modificarlo, de suspenderlo, todo esto sin la intervención de ningún tercero, de nadie. Yo hago lo que me parece y después digamos, habrá una contienda judicial. O la de sustituir al concesionario. Son facultades enormes, tremendas, se llaman exorbitantes, y naturalmente en la legislación comparada lo que se ha hecho es limitarlas y someterlas al arbitraje. No es que no existen más, pero si el señor lo que quiere es revocar el contrato, si es por interés público tiene derecho a hacerlo, pero tiene que ir al arbitraje para el establecimiento inmediato de la indemnización, que es previa. Lo mismo pasa con la facultad de modificarlo, etcétera, etcétera. El tema de facultades exorbitantes en nuestro derecho administrativo es muy importante, evidentemente hay que limitarlo. Tampoco existe en nuestro sistema orden en la extinción del contrato. Es más, ni la ley de concesiones ni la ley de participación público-privada mencionan el problema de la extinción del contrato. Está mencionada en un decreto 1023, que es un decreto general que trata los contratos públicos y lo trata con una arbitrariedad realmente formidable. En realidad se habla de que el Estado puede extinguirlo cuando le da la gana, tiene distintos nombres: rescisión, revocación, resolución, extinción, bueno, sin estar sujeto a otra cosa que un juicio posterior. No se dice nada de la indemnización, evidentemente todo este es un tema central. Lo mismo el tema de las indemnizaciones. En Argentina también tenemos una pasión por no indemnizar el lucro cesante. Ustedes saben que en 200 años de existencia de la Corte hay 2 fallos que admitieron el lucro cesante contra el Estado. 2. O sea, esto es serio. La legislación chilena admite el lucro cesante en proporción a la inversión realizada. Si la inversión está al 100%, es el 100%. La inversión realizada no amortizada. La legislación española admite lo mismo con un límite de 5 años. O sea, estamos compitiendo contra situaciones que son absolutamente más justas, menos riesgosas que la nuestra.
Y tenemos que regular todo el tema de las expropiaciones, de las indemnizaciones. Perdón el lapsus con las expropiaciones, pero digamos, existe un paralelo. En Argentina, si a alguien le expropian un inmueble, hace falta una ley que declare la utilidad pública, el pago de la indemnización previa, la intervención del Tribunal de Tasaciones y todo lo demás. Ahora, si a alguien le quitan un contrato, no importa nada. Le quitan el contrato, el director de la repartición, con el dictamen fundado del señor de la Dirección de Asuntos Jurídicos, le quitó el contrato y al señor lo que le queda son 7 años de juicio. Bueno, con este sistema no va a haber inversión privada en Argentina, porque además, en el 90, todos éramos incautos y no sabíamos lo que iba a pasar en los 2000, pero ahora sí, ahora lo que pasó en los 2000 es historia, entonces el mercado nos va a exigir, y nos va a exigir mucho, porque tenemos una historia de violación. Bueno, y el otro tema es la resolución de conflictos, donde en casi todas las legislaciones se ha adoptado el arbitraje obligatorio en la legislación, no que el Estado podrá establecer el arbitraje, porque en innumerable cantidad de leyes en Argentina dice que el Estado podrá establecer el arbitraje, no lo establece nunca. Entonces, tiene que ser que el arbitraje es obligatorio, porque si no, sencillamente no competimos. Chile ha tenido una experiencia excelente con el panel técnico. El panel técnico es previo al arbitraje, es un organismo que es específico del contrato, que se funda desde el origen del contrato. La ley chilena, el decreto 900, establece que dentro de los 90 días de suscrito el contrato tiene que estar actuando el panel técnico. El panel técnico, que está formado por contadores, abogados e ingenieros, tiene una función de recomposición, de encontrar soluciones previas al arbitraje, para que las disputas sean resueltas rápidamente durante el contrato. Han tenido un éxito enorme, los casos que han ido al arbitraje son realmente marginales. Es un ejemplo a seguir. Bueno, y este es el panorama. Yo creo que tenemos una gran tarea por delante. Yo creo que no tenemos que perder el entusiasmo. La Cámara está trabajando intensamente y yo creo que Argentina realmente, después de 2000 años, desde la década de los 2000, 12 años de prácticamente no invertir en la infraestructura e invertir muy mal, porque tampoco tenemos una agencia central que mire dónde se va a invertir, de modo tal que hemos hecho enorme cantidad de kilómetros de caminos en provincias periféricas y no los hemos hecho en las provincias centrales, en fin, una serie de cuestiones con las cuales tenemos que terminar. Yo no me quiero extender mucho, porque sí que estamos recontrapasados en el horario. Estuve analizando un poquito la ley 12518, que es la ley de acciones público-privadas de Santa Fe. Bueno, a mí, por lo que yo escuché recién, la verdad es que me parece que en Rosario lo han hecho muy bien. Ahora, creo que la ley es muy general y que debiera adaptarse a estos elementos específicos, ¿no? Sobre todo cuando se trate de infraestructuras mayores que edificios o que infraestructuras comerciales como bares o estaciones de ómnibus. Cuando se trate de infraestructuras de otro porte, realmente va a requerirse una ley diferente y una ley más parecida a las recomendaciones anteriores. Y una última recomendación, dentro del grado de aburrimiento que ha sido esta exposición en la segunda parte, la primera más divertida, es el tema de las leyes reglamentaristas. Los mercados exigen leyes muy reglamentaristas, que los abogados odiamos, nos encanta dejar todo para que lo escriba un tipo en un decreto, pero los mercados no creen en eso, porque un decreto se cambia con otro decreto y depende de los poderes ejecutivos, y las leyes es mucho más complicada cambiarlas. Entonces, las leyes, ustedes van a ver que cuando miren la legislación comparada, que las leyes son enormemente reglamentaristas. El decreto chileno 900, que es en realidad le llaman ellos decreto, pero se llama decreto supremo, refundido, no sé qué, bueno, es una ley. Para modificarla tienen que intervenir el Congreso. El decreto chileno 900 tiene un grado de reglamentarismo, por ejemplo, en las incompatibilidades para ser árbitro o miembro del panel técnico, o se ocupa de detalles absolutamente específicos. Lo mismo pasa con la ley brasileña y con la ley colombiana. Entonces tenemos que empezar a pensar en leyes mucho más reglamentaristas que otorguen suficientes garantías.
Yo creo que Argentina necesita competir desesperadamente en la inversión en infraestructura. Tenemos que comprender que con el capital fiscal esto es absolutamente imposible. La conquista del capital privado es del capital privado extranjero. No hay en la Argentina mercados de capitales de suficiente tamaño como para afrontar estas cosas. Curiosamente, fíjense ustedes que Chile sí tiene un mercado de capitales que ha desarrollado, que afronta la mayor parte de las infraestructuras en Chile. Tienen un bono que se llama bono de infraestructura, con el cual han tenido un éxito bárbaro, y lo han vendido en los mercados de capitales del exterior también. Bueno, tenemos un largo camino que recorrer, así que empecemos. Nada más que eso. Muchísimas gracias.